momento de brillar. ¿Qué? Y Mentes Flexibles. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Flexibles. Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Marcela. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos interesa bastante, que se llama Mejor en Equipo. Así. Que una ligera introducción es trabajar con otras personas, ceder un poco el trabajo, confiar en más gente, pero también entender la diferencia de si estamos trabajando en grupo o estamos realmente siendo parte de un equipo. ¿Y Marcela, te ha pasado alguna situación donde sientas que estás más, que creías tú que estás trabajando en equipo, pero realmente era un grupo? Sí, creo que este tema, como muchos, yo creo que todos nuestros temas salió de algo súper personal y me da risa este tema porque es súper fácil pensar que estás trabajando en equipo cuando realmente estás trabajando en grupo. Y no sé, creo que empezando como siempre, que empezamos hablando sobre nuestra práctica, bueno, no sé si normalmente empezamos platicando de yoga o de creatividad. Empezamos siempre con creatividad, pero hoy podemos empezar con Es yoga. que justo ahí siento que es donde me llevo, más. donde más lo he visto, no tanto vivido, porque creo que cuando empecé a dar clase llegué a un lugar como ya súper, no sé, súper óptimo para mi crecimiento como instructora de yoga. Pero he visto mucho en otros estudios, no necesariamente de yoga, también puede ser de lo que sea, de pilates, de box, de, no sé, de entrenamiento de cualquier tipo, que, no sé, como que muchos coaches o muchos instructores llegan, dan su clase, se van y como que no hay mucho como... interacción. Ajá, no hay mucha interacción con el espacio como tal, con la comunidad, no hay también tal vez un poco de... tal vez de la cabeza del estudio, del espacio en donde estés dando clase, como de ver a sus entrenadores o a sus coaches como crecer y brillar y como tener realmente una comunidad de como interacción bonita. Es más como de llegar, irte, y siento que eso me ha pasado también como en mis espacios creativos. Sí, como un sistema más de venta que realmente Ajá. empezar a generar esa tribu dentro del espacio, ¿no? Ajá, ¿a ti te ha Sí. pasado? Fíjate que también curiosamente me ha pasado más en la parte de yoga. Lo creativo sí pasa, pero a veces como cuando eres creativo muchas de las veces lo haces como, ¿cómo mencionarlo? Como por gusto. Entonces cuando estás en un equipo, bueno, me ha tocado que en producciones pues todos están por gusto, entonces como que todos están como en sincronía y ahí siento un trabajo en equipo. Pero en sí en la cuestión de yoga me ha tocado mucho que hay mucha competencia. O sea, quién vende más, quién tiene más alumnos, quién tiene más Que siento que es como certificaciones. súper anti-yoga eso, Sí, como que estar o sea, compitiendo. Como estar compitiendo y aparte generar ese ego de yo soy mejor, mi espacio es mejor, pero la gente la estás dejando de un lado. O sea, Ajá. ni te importan dentro de las clases, no los estás cuidando, ni siquiera estás realmente teniendo una convivencia donde sabes un poco de las vidas de las personas, sino nomás cliente que entra, cliente que sale. Y ahí es donde yo siento que se pierde un poquito la magia también de ir generando tribus en otros espacios. O sea, porque no solamente podemos tener una tribu de yoga y ya, o sea, podemos Ajá. tener la tribu creativa, la tribu familiar, con los que vas y lees libros, con los que vas y exploras afuera, pero donde siempre sientas que se te está tomando en cuenta. Siento yo que es la diferencia cuando estás trabajando en equipo a trabajando en grupo, cuando realmente se te está considerando, se te está escuchando y en cuestión de yoga se te está viendo. O sea, porque también a veces pasa que entras a un estudio y maestro te ignoran por completo porque eres nuevo, como que no eres Justo. parte del grupo, entonces pues te van dejando de un lado y dices, bueno, entonces ¿dónde realmente se genera esta conexión? Pues ahí sí es fuerte. Me ha pasado en varios estudios aquí en Mexicali, pero yo empecé a crear un poco mi espacio, sin decir nombres, echando nombres, pero sí hay espacios donde sí se siente luego un rechazo, ni siquiera no que eres no bien recibido, ¿Cómo? como que un rechazo de que no vas a poder. Entonces ya no perteneces a este grupo, a esta élite, ya hasta se están convirtiendo en élites, todo esto de yoga, entonces siento yo que pues hay que bajarle un poquito, como que hay que retroceder un poco más atrás. En la cuestión de yoga, no sé si tú has sentido que has llegado a un espacio y dices, aquí no.
aquí no es. Fíjate que ahorita que estabas justo platicando de tus experiencias o de cómo lo has visto así como por encima, me despertaste como este concepto de que yo siento que lo estaba hablando más como dentro del estudio de las personas que trabajan en el estudio, que este sería como que un macroambiente, pero pues un microambiente es como tú dices, el ambiente de la clase De la como clase, tal. sí. Y en Mexicali, fíjate que no lo he vivido tanto porque creo que en Mexicali yo llegué como con una idea de que yo era yogi ya desde antes, desde que vivía en Monterrey, y tenía pues sí el plan de irme a pues venirme a vivir a Mexicali, de empezar a tomar clases de yoga, y yo tal cual como tú llegas en un plan como de o de dating o de encontrar psicólogo o de lo que sea, que yo dije yo voy a ir a todos los que tenga que ir hasta encontrar el correcto. Sí. Y justo llegué a donde vivo ahorita, a la casa donde vivo, busqué yoga en Google Maps y el más cerca que me apareció es el en el que llegué, y de ahí no me fui. O sea, llegué hacia el correcto desde el primer día. Entonces en Mexicali no me he sentido tanto así, pero en Monterrey sí he sentido como un poco más ese ambiente. Incluso, no sé, como que el ambiente del estudio donde dábamos es que ha cambiado de identidad varias veces. Ha evolucionado y ahorita es una gran fundación. Ajá, exacto. Pero pues bueno, el momento en el que era, más bien del que estoy hablando es del espacio donde estaba, que era pues en la plaza donde nos conocimos. Ajá. Justo que siento que la plaza donde estaba el espacio donde damos clases, ahí me tocó que desde el primer día sentí que se interesaron por aprenderse mi nombre, por, no sé, si yo me ponía siempre en un espacio de la clase como que ubicar dónde estoy, corregirme desde que empecé el primer día, no sé, como que siempre tener esa interacción. Y siento que en Monterrey era mucho como de, tú llegas, la gente ni sabe cómo te llamas, ni le importa, y más bien, no digo que en todos los estudios, más bien son los estudios en donde yo llegué a tomar clase. Y no todos en donde tomé clases, solamente como en ciertos espacios. También mucho como el tema de que el maestro sentía como que era su momento de brillar, como que él hacer toda la clase o ella hacer toda la clase, era su performance, y más bien, pues sí, como que dar el ejemplo haciendo la postura como más cañona y no tanto interesado como que en ver al grupo. Progreso, Y siento que, otra vez conectándolo ya con el tema del día de hoy, siento que eso es practicar en grupo, que es cuando cada quien está en su pedo, nadie te corrige, nadie te pela, tú estás en tu tapete y parados de cabeza, todos aventándose al parado de cabeza, o sea, de que enloquecidos. Y justo aquí sentí que fue mucho al revés, como que llegué, empecé a tomar clase, me ubicaban, me corregían, me alineaban. Si me veían ir mucho a una clase de vinyasa, que eran las clases que yo frecuentaba mucho más, como que se acercaran conmigo y a abordarme de que, oye, ¿no quieres ir a tomar una clase de restaurativo? O vamos a abrir una clase de Kundalini, que rip esa clase de Kundalini. No, siento que no la aproveché en el momento en el que la tuve. Tal vez no estaba lista para esa disciplina en ese momento. Es bastante avanzada. Pareciera que no, pero es un nivel muy avanzado. Pero pues justo siento que hubo más ese ambiente de equipo más que de grupo, porque empecé a ir a más clases más diferentes. Te certificaste. Me certifiqué ahí y justo ahí. Sentí que fue como que me dijeron, oye, tú certifícate aquí con nosotros y quédate a dar clase. Como que sí crecer ese ambiente de empezar a trabajar en equipo y de crear tus propios maestros, sí, ya no solamente conseguir alumnos o clientes, que ya mucha gente los ve así, sino ya crecer un poquito más y expandir ese conocimiento a alumnos que tienen el potencial también de convertirse. Y que siento que no cualquiera, como que fácilmente yo en mis momentos de mayor oscuridad, como dueña de un estudio, podría decir como de, no, es que no quiero que tal persona se certifique porque la veo como que muy buena y tal vez me va a quitar a mi grupo, lo que tú quieras. Que ha pasado, llegado a pasar, lo que sea, en donde tú quieras, en cualquier estudio. Pero no sé, siento que en Centro Ki sí fue mucho al revés, como de impulsar a la gente, ¿no? A los que empezaron como alumnos, tal vez se convirtieron ya después en maestros, o incluso tú que ya eras maestro, continuar educándote, que ya después nos certificamos en otra cosa. Sí, en Yin Yoga. Sí, de hecho creo que es un claro ejemplo
ese espacio específicamente del que estamos hablando sí está en proceso de transformación, pero yo siento que la persona que maneja el estudio, que es Gis, Segunda mención. Segunda mención, para que nos escuches, Gis. Siento que se enfocó mucho, no tanto en la parte de negocio, que es algo que luego también se está perdiendo en yoga. Digo, eso obviamente tiene que estar para que funcione estructuralmente todo un proyecto, se me fue el nombre, un negocio. Pero siento que Gis también le dio todavía esta parte de empezar a generar comunidad.